Buenas noches, hermano y pastor. Pues, gracias por la oportunidad y gracias a Dios por el privilegio que nos permite. Pero bueno, este asunto es diferente cuando está presente tu pastor, porque conoce un poquito más de uno que quizás otros. Y bueno, mi esposa sí estaba en pasados. Para aprovechar bien el tiempo, hermano, te invito a que abras la Biblia en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Y como el pastor ya comentaba, es una serie que es un caminar cristiano. Hablamos muchos sueltamente o en ocasiones, o hablamos, sí, yo soy cristiano, camino de una forma que debe un cristiano. Y la serie está enfocada en qué es este caminar cristiano. La primera lección de esto viene siendo la de hoy, que es un caminar de fe, que vendría siendo el título de la de hoy. Un caminar cristiano, pero específicamente un caminar de fe. Si has encontrado ahí en tu Biblia 2 Corintios capítulo 5, son 3 versículos únicamente. Te invito a que te pongas de pie si tu salud te permite. 2 Corintios capítulo 5, únicamente 3 versículos. Aquí, para ponerlos en contexto, Pablo está escribiendo desde el capítulo 4 lo que es vivir por la fe. Habla de que ha sido desamparado, habla de que ha estado en aprietos, en apuros, ha pasado por tiempos difíciles, ha estado angustiado, atribulado, y habla de cómo la fe lo ha ayudado a sobrepasar todas estas cosas. Y llegamos al capítulo 5, que es algo que estamos por dar por lectura. Versículo 5 versículo 6, si me sigues ahí con tu vista, dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presentes al Señor. Padre Celestial, una vez más nos encomendamos ante ti, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes, Padre, a comunicar el mensaje, Señor, y un mensaje que has hablado a mi corazón personalmente, y algo de esto compartía con el pastor antes de iniciar, Señor, y pienso que es algo que debe de retarnos, Señor, como cristianos. Pero te pido, Padre, que dentro de mis limitaciones, Señor, tú te encargues, Padre, de comunicar el mensaje correcto. Únicamente, Señor, lo que tu Santo Espíritu puede hacer, Señor, edificarnos y transformarnos, Señor. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Un caminar, hermano, típicamente describe cómo andamos en el día a día. Cuando uno habla de cómo andamos, está apagado, hermano, sí. ¿Lo puedo mover? Ok, ¿cómo andamos en el día al día? Esto habla de un caminar. Cuando hablamos de un caminar se refiere a yo cómo me conduzco, cuál es mi forma de practicar, mi forma de vivir en el día al día. Como bien comentaba, la siguiente serie habla de qué es un caminar o cómo debiera ser un caminar en la vida cristiana, empezando con un caminar de fe. Cuando caminamos, hermanos, en fe, esto debe de reflejar en nuestro día a día ciertas anotaciones, o ¿cómo se le llaman? O sea, lo que tú volteas a ver a alguien y automáticamente debes de decir, eso es caminar como un cristiano. Cuando tú hablas de un caminar de fe, debe de ser algo que todo cristiano debe de representar. Sabemos que la fe, Hebreos 11:1, de la fe es un caminar, la fe es aquello que tú estás, o sea, lo abrazas como una verdad tan real de aquello que tú no ves. Y eso es la fe que vemos en el capítulo 11. Seguramente cuando hablamos de fe siempre se nos vienen los grandes héroes de capítulo 11 de Hebreos e inicia, la fe es. Pero Pablo nos dice en Romanos 8:9, ve conmigo ahí rápidamente como forma de introducción. Pablo nos explica un poquito más qué es un caminar de esa fe. Si realmente tú crees Hebreos 11:1,
que es creer, tener la convicción de aquello que no se ve y creer con toda la certeza que estás en lo correcto, eso es una cosa, pero caminar de tal manera que tú crees verdaderamente eso es otra. Romanos 8:9, aquí Pablo nos describe lo que es caminar, un caminar de fe. Dice ahí en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Alguien que camina en fe, hermanos, debe de caminar según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, este asunto, Pablo está diciendo, a ver, tú eres cristiano, tu caminar debe de ser de tal manera que tú no vives según la carne, vives según el Espíritu. Si tú profesas creer y ser de Cristo, esto debe de representar a un cristiano que camina según el Espíritu. Y aquí hace una fuerte comunicado, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o es decir, ni siquiera se te ve que caminas como profesas decir que eres, pues entonces no es de Cristo. Es decir, si yo digo que soy cristiano, debemos de caminar según el Espíritu. Quiero que empecemos, hermano, nuestro primer punto ahí. No estoy impuesto a ver la pantalla esta de aquí. Pero número 1, hermanos, ¿qué es entonces este caminar de fe? Y aquí en 2 Corintios capítulo 5, donde estuvimos leyendo, vamos a pasar la mayoría del tiempo en esos 3 versículos, 2 Corintios capítulo 5. Lo primero que vemos aquí, hermanos, dice Pablo en el versículo 6, así que. Cuando tú lees gramáticamente así que, prácticamente aquí está diciendo como resultado de, por conclusión de. Así que acaba de explicar lo que él ha pasado en vivir por fe, que ha pasado por tiempos difíciles, aprietos, apuros. Ahí tú puedes leer el capítulo 4. Y como resultado de, vivimos confiados siempre. Dice, así que. Esto habla, hermano, de una fe afirmada. Es decir, lo que a mí me mantiene a través de estos tiempos es mi fe que está sujeta, está afirmada. Número 1, hermano, está afirmada. 1 Corintios 16:13, no me acuerdo si lo puse en las notas, dice, velad, estad firmes en la fe. Si tú profesas ser cristiano, debemos de velar, hermanos, para poder decir así que mi forma de conducirme afirma lo que yo creo. Es decir, yo estoy firme en la fe. ¿Y cómo se ve esta fe afirmada? En primer lugar, hermano, es una fe íntegra. Es un caminar en fe afirmada, es íntegra. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, una persona que va a tener una fe afirmada y va a caminar en ella es una persona que es íntegra. Es decir, una persona que está convencida de lo que es. Si le das a la siguiente filmina ahí, por favor, hermano, alguien conoce, creo que la mayoría conocemos, esto es la Gran Muralla China. La Gran Muralla China se hizo años atrás con la intención de proteger la parte sur del norte de China. En la parte norte de China no querían que pasaran, por lo cual hicieron un muro grande, largo, de punta a punta. ¿Alguien no conoce la muralla china? Yo tampoco la conozco físicamente, pero he visto muchas fotos. Y hermano, cuando tú la ves, es increíble. Hermano, gente murió construyendo la Gran Muralla. Y esta fue construida, hermano, para poder que no se pudiera derribar, que no pudiera saltar por arriba, que no pudiera ser trepada, para separar el norte.
Y en 500 años, hermanos, se registra que hubo 3 veces que fue invadido del norte al sur. Pero esto es lo interesante, hermano. Los chinos estaban tan ocupados y confiados en la gran muralla, de lo grueso que no se podía derribar, de que no podías treparla, no alcanzabas. Pero estaban tan preocupados que se olvidaron enseñarle integridad. Y las 3 veces, hermano, fue por soborno a las personas. Eso habla, hermano, de lo que me compone a mí. La siguiente filmina, hermano, es decir, la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Si yo voy a caminar en una fe afirmada, hermana, tiene que ser íntegra. Es decir, yo soy lo que soy por quien soy. No es lo que yo hago que define si yo realmente tengo una fe afirmada. El hombre puede burlar a otro hombre, pero no podemos burlar a Dios. Él sabe si nuestro caminar, si nuestra fe realmente es genuina. Pero no solo debe de ser íntegra, hermano. Segundo, debe de ser algo activo. Ahí en el versículo 10 dice, así que, y dice, vivimos. Vivimos. Pasa conmigo a Santiago, hermano, capítulo 2, rápidamente. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago 2:17, si no lo encontraste, te lo leo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, es muy común que este versículo lo agarren para atacar, ¿ves? La salvación es por obras. Y hermano, déjame te describo lo que está diciendo aquí Santiago. Está diciendo, si tú genuinamente tienes fe, como resultado de esa fe, si es genuina, debe de haber un resultado que son las obras. Si estás comprendiendo esto, está diciendo, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque esto habla, hermano, vivimos, es decir, es activa. Eso significa, hermano, que la gente ve cómo tú caminas y puede ver si tú realmente estás afirmado lo que tú profesas. Y la gente te la ganas realmente porque eres real. Este amigo es real. Y cuando están entre la espada y la pared, hermano, te podrán criticar todo lo que quieras. Pero si tu caminar es activo, tu caminar en fe es activo, esa gente que se burla de ti sabe a dónde acudir porque sabe que tú eres real. Pero cuando no eres real en tu caminar, eres como cualquier otro mundano. Por eso Pablo dice, bueno, si realmente, así que, si tú realmente estás afirmado, vive. Eso habla de ser activo, hermano. Debe de haber obras. Si realmente tienes una fe afirmada. Pero número 3, hermano, no solo eso. Regresa conmigo ahí a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, dice, así que vivimos confiados siempre. Hermano, discúlpeme, es hasta el versículo, 2 Corintios, capítulo 4, un poquito atrás. En tercer lugar, hermanos, debe de haber, va a haber una fe afirmada, una seguridad en lo que vemos prioritario, hermano. ¿A qué le damos prioridad? Si tú tienes una fe afirmada, hermano, debe de haber seguridad desde cómo oras. Que tú no titubeas en tu pensar, hermano. No eres sacudido porque estás firme. Estás firme en aquello que tú profesas. Una fe afirmada es aquella que es segura. 2 Corintios, hermano, capítulo 4, versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas. Hermano, esto habla de una persona que puede caminar a pesar de las dificultades porque tiene la fe puesta en lo correcto, en aquello que no se ve porque es tan seguro. Su seguridad no está abrazada en aquello que es palpable físicamente, sino que sabe genuinamente y tiene una seguridad de que abraza lo que cree y la gente ve que tú eres real. Regresa al versículo 13, hermano, número 4, es una fe afirmada, es una que es expresada. Versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, y aquí les va, dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hermano, una fe que es afirmada, expresa lo que cree. Y es muy fácil, hermano, expresar con nuestra boca muchas cosas. La fe genuina, hermano, que está afirmada, es aquella que es expresada, pero no solo lo que hablamos, sino que lo que hacemos refleje lo que hablamos. ¿Me estás comprendiendo? En otras palabras, si yo voy a tener una fe afirmada, yo expreso mi fe. Es decir, no me quedo callado. Lo que mi fe es, debe de ser, si yo digo algo, mi actuar debe de reflejar lo que profeso. Y es ahí, hermano, donde entonces mucha fe no es afirmada. Decimos, pero no coincide tu hablar con tu caminar. Y es ahí donde en el trabajo dicen, no, pues otro hipócrita más. ¿Dónde está el cristiano verdadero? Porque una fe, hermano, debe de ser afirmada. Pero en segundo lugar, hermano, y quizás donde pasaremos la mayor parte, es una fe embajadora. ¿A qué me refiero con esto? El pastor me dijo, ¿cómo que una fe embajadora? ¿Qué significa eso? Me dice, fíjate aquí, hermano, 2 Corintios capítulo 5, versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre. Un embajador, hermano, representa a su nación, esté a la hora de trabajo o no esté a la hora de trabajo. Cuando está en el gimnasio, cuando está en el béisbol y van perdiendo, cuando las cosas no van bien en el trabajo, cuando anda en otro país, cuando está allá en la tienda, siempre es embajador. Y una persona que va a caminar genuinamente va a tener un caminar de fe, debe de ser también una fe, hermano, que es embajador, es decir, número 1, es ejemplar. Un embajador, hermano, siempre debe de ser ejemplar, porque siempre es más importante, y la siguiente filmina, hermano, lo que representa. Yo represento tal cosa y es más importante de quién yo soy. Y mi caminar debe de reflejar un ejemplo de mi fe. Dice Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dale la siguiente filmina, hermano. Estaba leyendo un libro de John Maxwell que lo leí hace un tiempo atrás, nunca lo terminé y lo volví a iniciar, pero volví a empezar desde el inicio, a finales del año pasado. Y él dice, lo que oyen, entienden. Hermano, pero lo que ven, creen. Es decir, hermano, una fe embajadora es aquella que da un ejemplo siempre. Es decir, yo profeso algo, mi caminar refleja eso siempre. Hermano, eso significa que a veces tengo que dejar a un lado deseos personales porque no van a favor de lo que represento. Pastor, pero no es pecado. No es pesado, no es pecado. Pero
es una buena representación de tu fe. Y los jóvenes, hermanos, se abrazan. ¿Y cuál es el pecado? ¿Dónde está el versículo? Y la pregunta es, ¿representa tu fe? Y ese caminar, hermano, y los jóvenes, ¿dónde dice aquí que no, hermano? Es porque si tú tienes un caminar de fe genuino, va a ser una fe ejemplar. Porque ya no es un asunto de qué me parece a mí. Los otros ven y creen porque eres real. Si tu caminar es genuino. Pero no solo una fe embajadora es ejemplar, hermano. Segundo lugar, es continua. Cuando tú hablas de siempre, es decir, es sin pausa. Siempre es continua. No importa a dónde tú vayas, qué horas sean. Un embajador, hermano, es embajador en todas partes. Tercero, hermano, el ser embajador habla de una investidura. Te puede gustar o no nuestro presidente, pero el hecho de que es nuestro presidente, debemos de respetar su investidura. Lo que representa. Puedes criticar a la persona todo lo que quieras, pero el puesto del presidente se respeta por lo que representa. Entonces, hermanos, si tú profesas caminar con fe, profesas creer un montón de cosas, pero tu caminar, hermano, debe de llevar una investidura que la gente diga, este amigo no es hipócrita. Porque ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Eso significa, hermano, que dejo el yo a un lado, porque ahora represento a Cristo. Y si yo tengo un caminar de fe, llevo una investidura que tengo que, la gente la respete o no, yo la respeto porque ya no soy yo, es Cristo en mí. Y debo de cuidar aquello, hermano. El presidente no tiene la libertad de hacer ciertas cosas que van a provocar vergüenza para nuestra nación. Y el cristiano es bien dado a decir, ¿y qué tiene? Y nos enfocamos a querer defender aquello que abrazamos, porque no hay un versículo. Y olvidamos que portamos la investidura de Cristo como embajador. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y tu caminar, hermano, si genuinamente es una fe que agrada a Dios, debemos olvidar el yo, porque yo represento a Cristo. Y es ahí donde no tengo la libertad. ¿Puede o no puede hacer pecado algo? Es un asunto de libertad que no me corresponde, porque es más importante lo que represento que lo que quiero hacer. ¿Estás comprendiendo esto, hermano? Número 3, hermano. Un caminar de fe conlleva una fe inspiradora. Inspiradora. Fíjate el versículo 7, hermano. Dice, porque por fe andamos. Cuando dice porque por fe andamos, está haciendo relación, dice, así que vivimos confiados. Así que vivimos confiados porque por fe andamos. ¿Estás comprendiendo aquí la gramática, hermano? Está diciendo, así que vivimos confiados porque por fe andamos. Hermano, cuando tú caminas confiado, eso habla de crear inspiración a otra gente, porque tu caminar es tan genuino que inspiras a otros a querer caminar. ¿Qué hay en esa iglesia? Hay algo diferente en esa persona. Mija, ¿ya viste a los vecinos? Como que algo les pasó ahí.
¿No se tomarían la píldora de volverse a enamorar? No, están yendo a la iglesia. Hermano, ¿por qué? Porque ahora hay algo que inspira, hermano. Hay algo que da confianza. Y número uno, hermano, la confianza. Confiados, hermano. Cuando la gente ve que no le hace qué tanto problema tú estás pasando, tu caminar es tan confiado en lo que tú crees, que inspira qué están haciendo aquellos. Benjamín, si puedes pasar, por favor, y Pedrito, si pueden pasar. Pásale, Benjamín, no te asustes, no te vamos a tumbar ni tampoco te vamos a tirar una mordida. Espérame aquí. Pedro, si te puedes parar aquí. Vienen estos dos jóvenes y son dos muchachos tremendos, hermano. Tremendos en la escuela, tremendos en la calle y son súper amigos. Hacen de las suyas juntos, hacen y deshacen. Pero un día alguien llega a la puerta de Pedro y le toca la puerta. Uno de 70. Le toca la puerta y le comparte el evangelio. De repente Pedro empieza a cambiar ciertas cosas en su caminar. De repente pasa un mes, 2 meses, 3 meses. No necesariamente se separa de su cuate. Pero ahora siente que hay algo que lo separa de su círculo, porque hay algo diferente en él. Ahora, fíjate bien lo que sucede, hermano. Empieza a suceder que ahora Pedro ya no es tan atractivo invitarlo, porque hay algo raro en él. Ya no quiere, ya no lo goza, ya no lo disfruta. Y se va alejando y alejando, porque se está acercando y acercando y acercando a Dios. Y ahora, hermano, ya aquí te va. Todo este panorama, eventualmente esa persona ya no es parte del grupo. Y empiezan ahora las críticas. Las acusaciones, los golpes, los insultos de aquel que era mi cuate. Pero aquí te va, hermano. Benjamín le pasa una tragedia. Y entra en desesperación. ¿De qué hago? No comprendo por qué a mí me pasó esto. ¿Por qué mataron a mi hermano? Y un cristiano quizás sí sabe porque anda ahí en lugares indebidos. Pero hay algo en aquel que le da confianza. No lo entiende, pero hay algo en el caminar de aquel que le da confianza. Que hay algo, porque ve algo inspirador en él, que lo critiqué, pero es real. Y aquellos que profesan ser sus cuates, perdió todo su dinero, no sabe qué va a comer mañana, pero ve que aquel tiene esperanza. Lo inspira. Lo criticó todo lo que tú quieras, pero el hecho de aquel que lo llegó a criticar dice, hay algo en él que me inspira, porque aquel ha estado empezando a caminar con Cristo. Y aunque en un inicio a Benjamín no lo comprendía, pero cuando vino la necesidad real, ¿sabes a dónde voltean? Porque hay algo inspirador que a pesar de
que pasaron cosas similares, que lo criticaron, él sigue firme. Y lo inspira, le da esperanza a que hay algo, que mi cuate Pedro pasó por esto. Y lo veo firme. Inspira, hermano, el caminar cuando es genuino. El problema es, hermano, es que el cristiano titubea y no sabe si caminar aquí, o anda aquí, o anda acá, o anda acá. Porque así titubea el cristiano que vive para sí. Entonces, cuando él pasa por esa tragedia, no ve firmeza en el otro. ¿Estás comprendiendo esto, hermano? Debe de ser nuestro caminar una fe que cuando entra en quebranto nuestro familiar, nuestro amigo que nos criticó, te ven a ti y ven que hay esperanza porque caminas real. Pasar. Te portan bien, por favor. Y lamentablemente, hermano, muchos no dan inspiración, no dan esperanza. Tu testimonio, tu caminar, no es un caminar de fe, porque titubeas. No sé si alguien conoce la historia de Marilyn Manson, un cuate que, pues no sé cómo describirlo. Canta música, pues no sé si se le llama música o qué. Y está todo tatuado. Pues estamos hablando de una persona que pues no es normal. De hecho, parece un Satanás caminando, sin faltarle el respeto a un humano. Pero Marilyn Manson asistió a una iglesia bautista. Y fue despreciado por los jóvenes de ese grupo. Porque no dieron esperanza ni inspiración. Lo hicieron a un lado, cuando si genuinamente su caminar era para inspirar, era para abrazar a aquel que quizás era un poquito diferente. Pero se fue al otro extremo, donde no quiere saber nada de Dios, porque no existe. Un joven que fue despreciado en un grupo de jóvenes de una iglesia bautista, pastor. ¿Dónde quedó la confianza y la inspiración? Y eso me lleva a número 2, hermano. Una fe inspiradora, hermano, es aquellos que tiene un modelo. Número 2, hermano, un modelo a seguir. Un modelo a seguir. La siguiente filmina en este libro de John Maxwell que le estaba diciendo, dice, lo que la gente necesita no es un lema que diga algo, sino un modelo que se vea. Hermano, este lema puede estar aquí todo el año, pero si no lo modelas, hermano, es algo nomás en la pared. Un modelo a seguir, hermano, es alguien que abraza y ve cómo lo va a aplicar en su vida, en su diario caminar. Porque soy un modelo de mi fe. Conozco poco, profundizo, crezco. ¿Por qué, hermano? Para que se vea entonces mi fe reflejada en mi caminar. Porque es modelada, hermano. Un lema es algo muy bonito, hermano. Y todos los esfuerzos que ha hecho el pastor en estos años, veía lo que publicaba la hermana Mercedes, de todos los lemas. ¿Cuál de ellos has abrazado y lo has modelado? Que no se quede nomás como un lema del pasado o del presente. El lema no se va a significar nada si no buscamos abrazarlo y modelarlo. Aquí John Maxwell no está diciendo que un lema está mal. Un lema es bueno cuando lo modelas. No sé modelarlo, pastor. Que tu oración
y tu buscar sea como modelo nuestro lema. Para poder inspirar a otros a lo mismo, porque ven y creen. Mateo capítulo 9, hermano, número 3. Una fe inspiradora es una fe que transciende, número 3, a otros. Transciende a otros como resultado, hermano, porque inspiras. Mateo capítulo 9. Versículo 2, está un poquito extendido aquí. Capítulo 9, versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Número 8, hermano. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hermano, la fe de estos amigos que trajeron al paralítico, por allá escuché que aquel sana. Y la fe de ellos transciende a que otros glorifiquen a Dios. ¿Sí lo captaste, hermano? Cuando tú caminas genuinamente buscando una fe, un caminar de fe, inspira, hermano, y transciende a que otros glorifiquen a Dios. Lamentablemente, tu testimonio no da mucha razón para que otros glorifiquen a Dios. Ni el mío tampoco. Y es por eso que constantemente tenemos que cuidar qué resultado vamos a provocar en otros. Lo de ellos, hermano, sanaron, pero eso provocó en otros maravilla. Como resultado, glorificaron a Dios como resultado del caminar en fe de los otros. ¿A quién inspiras tú, hermano? En tu familia, en tu trabajo. La gente ve a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, a ti mismo diferente. Quizás no lo abracen y lo comprendan, pero hay algo diferente. O eres como uno de estos que titubea. Ahí mismo en Mateo, hermano, capítulo 15. Mateo capítulo 15. No te me duermas todavía, hermano, esto se va a poner más sabroso. Capítulo 15, versículo 28, hermano, dice, aquí está hablando de la mujer, aquella cananea, y llega aquí el versículo 28, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, hágase, fíjate bien, hermano, ¿estás ahí conmigo? Grande es tu fe. Fíjate bien, hermano, la fe de la mujer, hágase contigo como quieres. ¿Y qué quería? Y su hija fue sanada desde aquella hora. La niña, hermano, ni siquiera estaba presente. Pero ¿sabes quién benefició de la fe de la cananea? La niña que ni siquiera estaba presente. Y tú oras titubeando si Dios te va a responder. No sé si me estás comprendiendo, hermano. Pero número 4, hermano, una fe inspiradora es una fe que enseña a otros. Una fe que enseña a otros. Vámonos más rapidito, hermano. Número 4. Y aquí Pablo nos dio 3 caminares de una fe
Y aquí llega a una fe peligrosa, hermano, número 4. Y esta es una fe, hermano, peligrosa. Regresa conmigo a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. ¿Estás ahí, hermano? Fíjate lo que dice, porque por fe andamos. Y aquí está fíjate bien, hermano, no por vista. Cuidado, hermano, con tu fe ocular de la vista. Puede ser peligrosa, hermano, si tú te basas nomás en lo que puedes ver. Si tu fe está basada únicamente en lo que tú puedes tocar, hermano, es un peligro muy fuerte. Dios no provee. Batallamos este mes para sacarlo. Que no profesamos, que caminamos, que Dios proveerá. Pero vemos que Dios está bendiciendo al otro hermano y te dejas llevar por lo que ves. Hermano, dejarte llevar por la vista, hermano, nos advierte Pablo, no es por vista. La vista, hermano, nos llama. No, hombre, entro a Lowe's, hermano, a Home Depot, y por donde voltees algo quieres. No sé si te ha pasado, hermano, de repente viste un catálogo y, caray, ¿de dónde te nació que ahora necesitabas el shampoo aquel? Mi hijo Pablo vio uno, hermano, le llegaron ahí de Navidad los abuelos y vio unos carritos. Necesito los carritos. Hermano, y nuestro caminar así a veces es. Porque nos dejamos llevar por, si Dios está proveyendo al hermano, ¿por qué a mí no? Mastercard, priceless, o como dicen los anuncios. Hermano, fuimos a ver una recámara, ¡wow! Y ahí te puedes ir, hermano. Y nos dejamos llevar en que Dios está bendiciendo a otros. ¿Y dónde estoy yo? Pero fíjate bien, hermano, esto tiene que ver con aquello, y número 1, aquello que sigue lo material. ¿Te acuerdas que dijimos que la fe es la convicción de lo que no se ve? Y es ahí por qué Pablo está diciendo, si tú vas a caminar con fe, ten cuidado que no seas llevado por la vista. Ya hablamos que la fe debe de ver obras. Pero ten cuidado que no te dejes llevar por... Mira, debe de ser real aquel. No te dejes llevar por la vista, hermano. La fe, aunque se debe demostrar y debe de haber algo visible, tenemos que tener cuidado, hermano, que nosotros no nos dejemos llevar por aquello que sigue lo material. Pero esta siguiente, y quizás algo muy peligroso y importante, hermano. Letra B, la que no está firmada en sana doctrina. Y si vamos a hablar de una fe peligrosa que viene de la vista, hermano, te quiero poner primero en contexto, hermano, lo importante de estar afirmado en sana doctrina. Hay gente que ve y se deja llevar por la vista. ¿Viste? Viejo, yo creo que tu pie, allá te lo sanan. Aquí el pastor no sale de querer sacar una oracioncita ahí que
¿Y qué te parece si vamos con aquellos que son sanadores? Yo lo vi, viejo, yo lo vi. Se levantó, yo desde que, es más, lo veo en la esquina allá del Soli, en la silla de ruedas, y lo vi. Y ahora te dejas llevar por la vista en una fe engañadora. Porque viste. Y que no te sorprenda, hermano, el día que levanten y resuciten a un muerto. Porque el que se deja llevar por una fe ocular, yo creo que esa iglesia sí es cristiana. Qué suave, dice el joven, allá sí se divierten. Tienen música y a todo lo que da, y hay pachanga. Y entran a la iglesia, hermano, y no saben si es antro o es iglesia. Pero se ve suave, dice el joven. O el enfermo, allá sí sanan, porque te dejas llevar por una fe, hermano, de vista. Tenemos que estar afirmados, hermano, en una sana doctrina. Dice 1 Corintios 2:5, creo que lo puse en las notas, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjate bien, hermano, Mateo 7:15. Y eso es de lo que estaba describiendo ahorita con los falsos profetas. Mateo 7:15, ¿sí está en las notas? Dice ahí, guardaos de los falsos profetas. Si no estás, hermano, bien arraigado en tus creencias, en tus convicciones, hermano. Si tú no estás buscando y orando, Señor, ¿cómo voy a hacer esto real en mi vida? Debe de ser nuestra oración, hermanos, para no ser fácilmente llevado por lo que vemos. Y ahí la importancia de la sana doctrina. Oh Timoteo, le dice Pablo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron por la fe. Regresa, hermano, a Mateo, por favor, ahí, Mateo capítulo 7. Esto, hermano, es algo bien peligroso, el que se deja llevar por una fe falsa, hermano. Cuando voltea a ver falsos profetas que se dejan llevar por la vista. Mateo capítulo 7, hermano, versículo 21, disculpe. No todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate bien, hermano, lo que sigue. Muchos, ¿cuántos, hermano? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, fíjate bien lo que gente, hermano, profetas de Dios, ¿no en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabes qué llama a la gente? Vamos a tener aquí una onda de sanidad, acérquense, y nos dejamos llevar, porque no hay sana doctrina que te fomente, porque nos dejamos llevar fácilmente. Nuevo cristiano o cristiano que piensas que Dios no contesta oración, ten cuidado, porque falsos profetas se levantarán, que hasta ellos mismos estarán engañados, dejándose llevar. Oye, si estoy levantando a muertos, echando fuera demonios, porque no estaban bien arraigados en su caminar de su fe. ¿Estás comprendiendo esto, hermano? Vas a ser sacudido, hermano, si no buscas cómo protegerte de esta fe que dice no por vista. Letra C, hermano.
es aquella entonces, hermano, la que busca obras y no espiritualidad. Las dos cosas son importantes, hermano. Debe de haber obras y debe haber espiritualidad. Ya vimos eso. Porque ven en ti algo real. Pero es bien fácil, hermano, ser llevados por la vista. Le compartí al pastor esta tarde que me dolió un mensaje que me envió mi hermano. Y todo el día estuve procesando esto en mi mente, en el trabajo, de un pastor que acaba de caer. Y públicamente, estamos hablando de una iglesia bautista, hermano, en Texas. Esta semana públicamente dijo que fue arrastrado por prostitución, drogas y gambling, jugar azar. Un pastor ahí en común de él le dice, necesitas sacar esto públicamente y no ocultarlo. Visualmente, hermano, yo no sé cómo estaba el corazón de este pastor. Y me atemoriza. Si un pastor que según esto pasa más tiempo que yo orando, estudiando, ¿dónde me deja a mí? Y le compartía, me atemoriza. Porque si mi caminar va a ser un caminar genuino de fe, yo puedo burlar a todos ustedes, hermano, aquí con una corbatita. Todavía no le pego a la corbata del hermano Uziel aquí, que ya merito, hermano, le llego a ese nivel de espiritualidad. Pero, hermano, nos dejamos llevar, hermano. Y es bien fácil burlar a otros, pero a Dios no. Y este pastor, no levantemos y seamos rápidos a criticarlo. ¿Dónde te deja a ti y a mí? Aparentaba, visualmente influía en otros. Que tu influir, hermano, sea genuino, no por tus obras, sino por lo espiritual en ti, que como resultado hay obras que inspiren en otros. No sé si comprendas esto, hermano. En otras palabras, no seas hipócrita, diría en términos sencillos. Y si yo soy real, hermano, y eres real, ¿cuántas veces no vivimos hipócritamente? Número 4. Una fe estancada. Lucas 22:32 dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Por un lado, hermano, la fe se debe de ver porque es visible en tu caminar. Pero debemos estar parados sólidamente en lo que no se ve. Y eso nomás está entre tú y Dios. Aquella fe que está estancada y nomás está produciendo obras, es como el árbol que presentaba el pastor, enfocado en crecer y no poner raíces. Porque estamos tan preocupados que sea una fe que se vea cuando realmente es una fe que está estancada. Porque ya no tiene crecimiento ni para arriba ni para abajo. Por último, hermano, número 5, y con esto terminamos. Número 5, hermano, una fe bien ubicada. Vimos una fe afirmada. Hermano, una fe afirmada es aquella que me mantiene, me sostiene, a pesar de lo que sea, hermano. Segundo, vimos una fe embajadora, ejemplar. Una fe inspiradora. La fe peligrosa, que es la ocular. Y número 5, hermano, una fe bien ubicada. Regresando a Corintios, por favor, hermano. 2 Corintios, capítulo 5. Ya veo por qué el pastor se quita el saco aquí enfrente. Calorón.
capítulo 5, pero voy a ser un poquito más espiritual que el pastor, me lo voy a dejar puesto. No es cierto, es porque la traigo no planchada. No es cierto, sí la traigo planchada. Hermano, versículo 8. Ya vimos, así que vivimos confiadamente siempre. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista. Hermano, número 5 dice ahí el versículo 8. Pero confiamos. En sí, hermano, esta es una conclusión que a pesar de todo, pero confiamos, dice Pablo. Y esa es una fe, hermano, que en primer lugar es una fe ganadora. Número 2, es una fe que beneficia tanto a uno como a otros. Número 3, hermano, ahí es una fe que protege tu caminar al tener convicciones sólidas. Para cuando vengan esos momentos de desesperación, no te dejes llevar tan fácilmente. Porque tienes tus convicciones, hermano, tus creencias. Por eso es bien importante, hermano, que traigas tu Biblia. Por eso es importante que cuando alguien se pare detrás de aquí no esté hablando herejías. Me preocupaba hace un tiempo atrás, Edgar, no quiero hablar herejías, no le entiendo este pasaje y les platicaba como loco porque no quería hablar una herejía. Pero ¿qué va a proteger aquello, hermano? Convicciones sólidas. Una fe bien ubicada, hermano, tiene convicciones sólidas que lo protegen. Número 4, es una fe bien ubicada, impacta a otros. Y número 5, Cristo es exaltado. En otras palabras, el punto 5 es una conclusión de alguien que tiene la fe, que puede decir como Pablo, pero confiamos. Si le das a la siguiente filmina, hermano. La fe es creer lo que no ves. Eso nos dice Hebreos. Pero caminar en la fe, hermano, es vivir de tal manera que otros ven a Cristo en ti. Y saben que estás tú convencido de lo que crees sin tu hablar, por tu manera de vivir. No confundas, hermano, es importante que también hablemos, pero es decir, si mi caminar es de fe, debe de promover que tú estás tan convencido porque tu manera de vivir refleja un caminar de fe. Termino con lo siguiente, hermano. Cuando le compartí el reportaje al pastor, sí me preocupa, hermano, porque yo soy carne. Y es muy fácil burlar a otros. Y en el día meditaba, Señor, ¿hasta dónde puede llegar cuando no caminamos genuinamente representando la fe que profeso? Y qué peligroso, hermano. Este amigo, te puedo asegurar que no inició y al día siguiente comenzó esto. Y es ahí la importancia, hermano, de proteger nuestro corazón y nuestro caminar. Que nuestro caminar sea, hermano, como resultado de la fe nuestra. No al revés, hermano. Porque muchos dirán, pues mira, el hermano muy espiritual, hay muchas obras. Seguramente si se pone la corbata, va a crecer su fe. Te preocupas de eso. Pero hay iglesias, hermano, que se enfocan tanto
en asunto de convertir, en asuntos de convertir prácticas, pecado, que los jóvenes ni siquiera saben defender. ¿Por qué? Y es tan sencillo como decir: eres un embajador de Cristo. Y les enseñan y los ahuyentan. Porque quizás aquel joven a lo mejor sí anda buscando. A lo mejor sí quiere tu vecino. A lo mejor sí hay necesidad en otros de voltear a verte a ti. Pero si tú andas pretendiendo, hermano, que caminas en fe, nos quedamos cortos. Porque este asunto, como resultado de nuestra fe, debe de haber obras que te afirman que eres un embajador, inspiran a otros. Hermano, a mí sí me dio miedo y temor el artículo que leía. No sé tú, hermano, me reta a mí si genuinamente estoy caminando en una fe con Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti una vez más.